¿Sabían que sin el oído no podríamos escuchar las canciones top de nuestros cantantes favoritos? Literalmente es básico para la vida. Por eso hoy vamos a hablar sobre el sentido del oído. El oído es un órgano de la audición y del equilibrio. Por eso es muy importante. Para su comprensión lo vamos a dividir en 3 partes. Lo vamos a dividir en oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está compuesto por el pabellón auricular u oreja y el conducto auditivo externo. Vamos a empezar con el pabellón auricular u oreja. Este está formado por el hélix que empieza en la concha, hace una curva por el borde de la oreja y termina en el lóbulo. También está formado este pabellón por el antihélix, el trago y el antitrago. Tiene irregularidades, es decir que no es plano. ¿Por qué presenta estas irregularidades? Para que el sonido se atenúe y disminuya la intensidad. Por eso la función del pabellón auricular u oreja es captar las ondas sonoras en formas radiadas. Como siguiente punto tenemos el conducto auditivo externo, que este se extiende desde la concha hasta la cara externa del tímpano, como podemos ver. Este es el que recibe las ondas sonoras y las dirige al tímpano. Tiene microvellosidades o vellosidades y cera o cerumen, que son importantes porque retienen las partículas, es decir, el polvo de los automóviles cuando estamos en la calle o incluso cuando dormimos. Retiene las partículas, que pueden tener incluso bichos en algunos casos. Pero cuando la cera o cerumen es excesiva por falta de limpieza, esta puede ocasionar la sordera de conducción, la acumulación de cerumen. Y cuando ocurre esto, debemos acudir inmediatamente al otorrinolaringólogo para que nos ayude con este caso. Otro de las causas de esta sordera de conducción es la perforación del tímpano. Como podemos ver en la imagen, esto se debe a sonidos violentos o golpes fuertes, que actualmente existen las timpanoplastías. Muy bien, ahora vamos a ver el oído medio. El oído medio, vamos a ver que su función es que conduce el sonido y se extiende desde la cara interna del tímpano hasta el peñasco del temporal, es decir, hasta la ventana oval. Y está formado por 4. Tenemos al tímpano, membrana timpánica, a los huesecillos, la trompa de Eustaquio y las celdas mastoideas, que lo veremos a continuación. Pero primeramente vamos a empezar por el tímpano o membrana timpánica. ¿Qué es este? Que vibra cuando es golpeado. Este va a vibrar cuando es golpeado por las ondas sonoras. Y esas vibraciones luego pasan a los huesecillos. Los huesecillos, que estos se encuentran en la caja timpánica y funcionan como un sistema de palancas. ¿Por qué funcionan como un sistema de palancas? El mango del martillo que está pegado al tímpano recibe el primer golpe. Luego de este lo pasa al yunque y el yunque, por medio de la apófisis lenticular, lo pasa al estribo. Finalmente, la base del estribo choca con la ventana oval. Luego vemos la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es importante porque comunica el oído medio con la nasofaringe.
y además que mantiene el equilibrio de presión entre el oído medio y el exterior. Acá vamos a ver en lo clínico la otitis media. ¿Qué es la otitis media? Que es la inflamación de la trompa de Eustaquio, que es causada por infecciones respiratorias. Por eso cuando nos resfriamos siempre se suele tapar la oreja, que es más frecuente en niños. ¿Por qué? Porque su trompa de Eustaquio es más pequeña, más corta, más estrecha y más horizontal, a diferencia de los adultos. También vamos a tener, así como tenemos la otitis media, tenemos la otitis externa y la otitis interna. ¿Qué es la otitis externa? La otitis externa es la inflamación del conducto auditivo externo y la otitis interna es la inflamación del oído interno que causa la pérdida de equilibrio y es la más grave. Como último punto del oído medio vamos a ver las celdas mastoideas, que estas son cavidades irregulares del hueso temporal, que su función es reforzar la audición del sonido. Muy bien. Como último punto del oído tenemos el oído interno, que para comprenderlo mejor lo vamos a dividir en laberinto óseo y laberinto membranoso. Vamos a empezar por el laberinto óseo. El laberinto óseo está formado por 3. El caracol o cóclea en su parte anterior, que tiene la forma de un caracol, que es la parte roja, como podemos ver. El vestíbulo en su parte media y los conductos semicirculares en su parte posterior. Vamos a empezar con la explicación del caracol o la cóclea. Muy bien. El caracol o la cóclea. La cóclea está formada por el modiolo. ¿Qué es el modiolo? Es un hueso poroso que forma el eje de la cóclea. Además tenemos 2 láminas, la lámina de los contornos y la lámina espiral ósea. La lámina de los contornos es un tubo óseo que se envuelve en 2 vueltas y media alrededor del modiolo. Y la lámina espiral ósea, que es este rojito de color rojo, y de color azul es la lámina de los contornos. La lámina espiral ósea divide a la lámina de los contornos en 2 rampas. En la rampa vestibular, que es la parte superior, y la rampa timpánica en su parte inferior. Como puntito verde en la pantalla vemos el conducto espiral del modiolo. Es muy importante este conducto espiral del modiolo porque acá se encuentra el ganglio coclear o espiral de Corti, que origina al nervio coclear, que se encarga de la audición. Muy bien. Ok, como siguiente parte del laberinto óseo tenemos al vestíbulo. El vestíbulo, que en su pared lateral tenemos 2 ventanas, la ventana oval y la ventana redonda. La ventana oval, que se puede ver de color negro, está cerrada por la base del estribo, como lo mencionamos anteriormente, y la ventana redonda, que se ve de color café, está cerrada por la membrana tímpano secundaria. Muy bien, como lo mencionamos anteriormente, dijimos que la base del estribo choca con la ventana oval y las ondas sonoras pasan por la rampa vestibular. ¿Ok? Pasa por la rampa vestibular. Las ondas sonoras pasan por la rampa vestibular, llegan al helicotrema, si son de baja frecuencia, y luego bajan por la rampa timpánica para liberarse por la ventana redonda. ¿Por qué se liberan por acá? Para liberar la presión. Ahora tenemos los conductos semicirculares. Tienen forma de herradura, como podemos ver en la imagen, y terminan en el vestíbulo. Son 3. Superior o anterior, posterior y
lateral o externo. El conducto semicircular anterior o superior se encuentra conectado con el posterior gracias a la rama ósea común, que lo vemos de color lila. Con eso concluimos la explicación del laberinto óseo. Ahora vamos a explicar sobre el laberinto membranoso. El laberinto membranoso está formado por el conducto coclear en su parte anterior, utrículo y sáculo en su parte media y los conductos semicirculares membranosos en su parte posterior. Empezaremos a explicar el conducto coclear. El conducto coclear está situado dentro del caracol. Vemos claramente en la imagen cómo está situado dentro del caracol el conducto coclear. Tiene forma prismática triangular. Vamos a ver sus límites. Su pared superior, que tiene la membrana vestibular de Reissner, su pared inferior, que tiene la membrana basilar, y su pared lateral, que tiene al ligamento espiral. Estas tres estructuras van a delimitar el conducto coclear, que contiene al órgano de Corti, que es el principal receptor de sonidos, ya que convierte las ondas sonoras en impulsos eléctricos gracias a sus células ciliadas, que son como cabellitos. Entonces, estos impulsos eléctricos viajan al ganglio espiral de Corti, que van a dar origen al nervio coclear. Como podemos ver en amarillo, el nervio coclear. Ahora sí, el utrículo y el sáculo. Para esto vamos a entender de que el nervio vestibular está formado por dos porciones. Una porción superior, en verde, que está formado por las fibras que nacen del utrículo y de las ampollas membranosas anterior y lateral. Y una porción inferior que está formado por las fibras que provienen del sáculo y de la ampolla membranosa posterior. Estas dos porciones, superior e inferior, van a formar el nervio. Estas dos porciones van a formar, como dijimos, el nervio vestibular. Acá podemos ver el ganglio vestibular o de Scarpa, que también origina al nervio vestibular, que se encarga del equilibrio. Por lo que el ganglio tiene a las fibras sensitivas del nervio vestibular. Y la unión de estos dos nervios, nervio coclear y el nervio vestibular, van a formar el nervio vestíbulo-coclear u octavo par craneal. Como última parte del laberinto membranoso tenemos a los conductos semicirculares membranosos, que estos están situados en el interior de los conductos semicirculares óseos. Desembocan todos en el utrículo. Y en la base de cada conducto semicircular membranoso hay una ampolla membranosa. Ahora vamos a ver los líquidos del oído interno, que son dos, la endolinfa y la perilinfa. La endolinfa, que se puede ver de color azul, se encuentra dentro del laberinto membranoso. Y la perilinfa de color naranja se encuentra entre laberintos óseo y membranoso. Muy bien. Como ya pudimos describir el oído externo, el oído medio y el oído interno, ahora nos toca ver el nervio vestíbulo-coclear, cómo del oído interno llega a la corteza cerebral. Para esto, el nervio vestíbulo-coclear ya formado entra al conducto auditivo interno y lleva dos tipos de información. La auditiva, que es la coclear, y vestibular, equilibrio. Y para que la transmisión eléctrica desde el oído interno llegue a la corteza cerebral, se siguen caminos que los llamamos neuronas, por lo que vamos a tener dos vías, la vía auditiva y la vía vestibular. La vía auditiva, que lleva la información auditiva,
vamos a tener 5 neuronas. Vamos a empezar con la primera neurona. La primera neurona es el ganglio de Corti, que inicia el impulso eléctrico. Y como dijimos, esto origina el nervio coclear, que se encarga de la audición. La segunda neurona va a ser la región bulboprotuberancial, donde se encuentran los núcleos cocleares o auditivos dorsal y ventral, que procesan la señal. Las fibras se cruzan al lado opuesto, formando las estrellas acústicas que alcanzarán la tercera neurona. La tercera neurona es el núcleo del cuerpo trapezoide, que parte de la información sensitiva pasa por aquí y sigue hacia la cinta de Rey lateral, llegando a la cuarta neurona, que es el tálamo o ganglio geniculado interno, que el tálamo, muy importante, recibe a todos los sentidos menos al olfato. Y como quinta neurona tenemos a la corteza temporal, que aquí el cerebro interpreta el sonido. En las áreas de Brodmann, 20, música, 22, la gnosis acústica percepción, 41 primaria y la 42, que es la vigilia acústica, que está en relación con el SARA. ¿Qué es el SARA? El SARA es la sustancia activadora reticular ascendente, que esta se encuentra en el tronco cerebral y comunica o conecta el tronco cerebral con la corteza cerebral. Es clave para la vigilia y el estado de alerta. Regula la atención, el sueño y la conciencia. Por eso cuando nos amanecemos en una fiesta, ya sea en una fiesta o estudiando o en cualquier otra actividad, nuestro SARA necesita recargarse. Por eso tenemos sueño al día siguiente, porque nuestro SARA no se recargó bien y necesitamos recargarnos. Por eso tenemos que tratar de no amanecernos y dormir correctamente. El estado de coma se produce si hay daño o disfunción en el SARA, afectando la capacidad del cerebro para mantener el estado de alerta. Ocurre generalmente por trauma cerebral, lesión vascular o inflamación e infección en el sistema nervioso central. Muy bien. La vía vestibular. La vía vestibular, a diferencia de la auditiva, lleva la información vestibular, por eso su nombre. Como primera neurona tenemos al ganglio de Scarpa, que origina el nervio vestibular, que este nervio se encarga del equilibrio. Como segunda neurona tenemos a los núcleos vestibulares, que hay 4 núcleos: Deiters, Petscheu, Lewandowski y von Monaco. Las fibras no se cruzan, a diferencia de la vía auditiva, que sí se cruzan. Acá no se cruzan en la vía vestibular. ¿Por qué no se cruzan? Porque algunas fibras se dirigen al cerebelo, otras al tálamo. No siempre todas llegan a la corteza temporal. Por eso, como cuarta neurona, podemos tener al tálamo o ganglio geniculado interno. Luego, por último, tenemos a las ramas vestibulares, que son 3: cefálica, refleja, cerebelosa. La cefálica, que controla movimientos de la cabeza y ojos; la refleja, que ayuda a mantener el equilibrio a nivel medular; y la cerebelosa, que ajusta movimientos y postura. Como patologías del oído, ya mencionamos la sordera de conducción. Tenemos 3 tipos de sorderas: la sordera de conducción, transmisión y neurosensorial. La de conducción ya lo mencionamos. Lo que nos falta sería la transmisión. ¿Qué es la sordera de transmisión? Es cuando la vibración del sonido no llega a la cóclea, así que el nervio coclear no recibe el mensaje. Se debe por lesión en los huesecillos, como una fractura o malformación. Por otro lado, la sordera neurosensorial es el problema en el nervio coclear o en la cóclea, por lo que el cerebro no recibe la información del sonido. Se debe a una lesión en las células ciliadas del órgano de Corti en el conducto coclear, o al envejecimiento, la exposición al ruido o problemas genéticos. Y por último, la hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Es la falta de oxígeno, afecta el funcionamiento del cerebro y órganos como el oído. Es decir, que si el cerebro no le llega oxígeno, entonces automáticamente todos nuestros órganos no van a funcionar, y en eso está el oído.
Se debe principalmente la hipoxia a problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares o bajo nivel de oxígeno en la sangre. También ocurre cuando hay un parto prolongado, distóxico demorado, es decir, cuando el pediatra o el doctor tarda mucho en sacar al bebé, entonces puede ocasionar la hipoxia, que también ocasiona isquemia, que es igual falta de oxígeno. Entonces, el oído es muy importante y debemos tener mucho cuidado con los audífonos, porque si lo usamos a tope de volumen, un día podríamos dejar de disfrutar esas increíbles músicas o rolas de Ella Tobert o de su cantante favorito. Por eso debemos usarlos con mucho cuidado y precaución. Así que, bye, gracias y que Dios los bendiga.